Estamos en un punto de mercado realmente peligroso. La volatilidad se ha apoderado de los mercados. Volatilidad que viene derivada por la incertidumbre de los inversores ante las noticias que vamos a conocer esta semana. Esto puede generar pérdidas importantes en cualquier cartera, por lo cual vamos a ver exactamente cuál es la situación actual y cómo podemos actuar en un punto de mercado como este. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis de última hora de Bitcoin e Ethereum, y para tratar el mercado más ampliamente analizaremos también la última hora del Nasdaq y del DXY. Antes de ello vamos a comentar alguna que otra noticia o al menos la última hora del mercado en cuanto a calendario económico. Vamos a ir ya directamente al grano y para crear un poco de introducción respecto a lo que vamos a ver a continuación, esto es mi Telegram. Si no lo sabéis, hace poco me abrí un Telegram oficial, un Telegram donde hablo de noticias, donde hablo de análisis, donde hablo de diferentes elementos importantes. Lo tenéis abajo en el primer comentario fijado. Y ayer os comentaba que iba a estar bastante pendiente de buscar entradas a corto plazo, ya que consideraba que esta volatilidad estaba totalmente injustificada y que podíamos ver movimientos impulsivos. Como habéis podido comprobar, se ha formado algo del estilo y yo lógicamente entré en la posición. Personalmente ya me he salido, me habéis comentado algunos de vosotros que mantenéis, etcétera, etcétera. Ahora veremos cuáles son las previsiones, pero que sepáis que este tipo de contenido también lo comento a través de Telegram. Hoy, por ejemplo, lo que he hecho es poner, pues literalmente, cómo podéis reclamar vuestro airdrop de Ethereum a través de haber derivado vuestros Ethereum a billeteras tipo MetaMask, ¿vale? Todo esto lo tenéis aquí en mi Telegram. Yendo ya directamente al calendario económico, hoy realmente tenemos un par de temas, tampoco van a ser trascendentales porque la gente está esperando al día de mañana. Mañana se van a subir tipos de interés en Estados Unidos, seguramente serán 75 puntos básicos, pero el miedo generado por la posibilidad de que sean 100 puntos básicos está derivando en esta volatilidad que estamos viendo en el mercado. No os preocupéis porque tanto por la mañana haré un vídeo súper dedicado, un vídeo bastante amplio hablando de todas las posibilidades y de lo que podemos esperar, como por la tarde, hablo de mañana, cubriré de manera amplia la última hora de qué es lo que ha sucedido y cómo ha reaccionado el mercado. Entonces, como comento, hoy realmente hay un par de noticias, como por ejemplo permisos de construcción en Estados Unidos referentes al mes de agosto, y luego la comparecencia de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, donde esperamos a ver si nos puede dar pistas sobre las subidas de tipos de interés que van a tener lugar en el Banco Central Europeo, es decir, en la eurozona, la próxima subida de tipos, ¿no? Estos son los dos puntos importantes, pero no son los puntos que están viendo o que están generando la volatilidad que he comentado anteriormente, ni son los dos puntos que tienen al mercado en miedo extremo, ¿ok? Hemos visto cómo esa volatilidad no está sentando demasiado bien y no tiene una repercusión clara de miedo extremo, miedo normal, normal, miedo extremo, sino que el mercado se está manteniendo en miedo extremo. Ayer teníamos miedo extremo, antes de ayer teníamos miedo extremo, la semana pasada estuvimos debatiéndonos entre el miedo extremo y el miedo, y como habéis visto, ayer abrimos en miedo extremo y pese a que el día cerró relativamente positivo, como habéis comprobado, seguimos en miedo extremo. No hemos generado aún esos mínimos decrecientes en esta especie de análisis de la tendencia, ¿no? De esta línea que tenemos aquí de tendencia del Fear and Greed Index, pero como veis estamos muy cerca de, o estamos a un tropiezo de hacer mínimos de los últimos 3 meses prácticamente, ¿vale? No veríamos mínimos por debajo de los 20 en cuanto a miedo extremo desde el julio de este mismo año, desde 18 de julio de este mismo año. Así que lo que está sucediendo en los mercados no está sentando demasiado bien. Yendo ya directamente al grano, aquí podéis comparar un poco la posición que os comentaba ayer, en gráfico de 1 hora se ve bastante bien, y lo que hice, pues bueno, fue entender un poco el contexto, ¿no? La caída de ayer, ¿por qué era? Era básicamente porque la gente tiene miedo a que sean 100 puntos básicos. En mi opinión, es una caída injustificada porque lo más probable es que no sean 100 puntos básicos, sino que sean 75, pero la gente en caso de duda cae. Entonces, estábamos viendo cómo durante el día, o en el momento en el que yo hice el vídeo, teníamos una vela envolvente bajista en gráfico diario, la cual estaba prácticamente en mínimos del día, vela que primero no había confirmado la ruptura porque ni había cerrado, ni mucho menos la vela de hoy había confirmado, porque aún estábamos ayer, ¿vale? Entre otras cosas. Luego, punto número 2, estaba en esta zona de
soporte, una zona bastante amplia donde el precio ha rebotado 1, 2, 3, 4 y hubiera sido la quinta vez, de hecho lo está siendo. Punto número 3, claras divergencias alcistas en RSI, y punto número 4, y en mi opinión el más importante, que era algo injustificada esa caída, ¿no? Entonces os comenté que debido a todos estos elementos lo que iba a hacer era buscar rupturas en gráfico de 1 hora. Claro, estos son entradas a corto plazo, yo lo que no quiero es alargarlo más allá de ello, ¿no? Más allá de este pequeño movimiento donde puse el stop loss en la parte de mínimos, entré por aquí cuando se confirmó el arranque en gráfico de 1 hora y me salí en resistencia. Como veis, en 3 horas, pues bueno, me llevé un 1% y para casa. Entonces, ¿puede alargarse más? Sí que puede porque lo que estamos viendo es una low test que no solamente cumple todos los criterios que he comentado anteriormente, sino que invalida esta continuación bajista. Esto es una vela que invalida la continuación bajista y además lo hace pasando por debajo o por la misma zona o el mismo nivel que el mínimo anterior, con lo cual sumas un elemento extra al análisis general. ¿Cuál es el análisis general? El análisis general es que, lógicamente, esto que estamos viendo aquí, esta caída, este movimiento de pullback, si me apuras, no cumple todos los requisitos y todas las condiciones que se entienden como patrón de continuación. Sí que es cierto, y lo hemos comentado muchas veces, que no sea un patrón de continuación no implica que no pueda haber dilataciones o algún mínimo decreciente, pero una cosa es ver una pequeña dilatación generada por un gran rango o un gran final de ciclo bajista, y otra cosa es ver una clara continuación como hemos visto aquí, y como llevamos tanto tiempo viendo. De hecho, desde los 68.000, 69.000 ya llevamos viendo este tipo de patrones. Entonces, como podéis comprobar, esto es una pista más, es una prueba más que en cuanto a probabilidades, la salud del mercado no es positiva, no es sana, no es ni mucho menos de tendencia alcista, o sea, no nos vamos a engañar, pero sí que es verdad que se están viendo deficiencias a la hora de dar esa continuación bajista, que no deberían de estar viéndose, porque estamos en tendencia bajista. Repito, esto es un análisis muy general, muy amplio, que sobre todo está basado en gráfico semanal. Como veis, esta dilatación que podría generarse en un rango o en un final de ciclo semanal implicaría que el precio pudiera llegar a 15.000 incluso. O sea, no es que no valore que no vayamos a tocar ningún mínimo más, pero una cosa es tocar un mínimo en cuanto a un patrón concreto, en cuanto a una dilatación, y otra cosa es tocar un mínimo en cuanto a tendencia bajista. O el patrón de triángulo, fijaros, esto de aquí, fijaros, o un patrón de cuña, fijaros, este punto de aquí, lo voy a ejemplificar claramente. Esto de aquí es un patrón de cuña, ¿vale? Fijaros. Marco la parte de abajo y marco la parte de arriba. Un patrón de cuña es un patrón de desaceleración, de desgaste, de reversión. Pues bien, dentro de ese patrón se forman máximos y mínimos crecientes. Pero no es lo mismo formar máximos y mínimos crecientes dentro de un patrón de cuña, lo cual es potencialmente de reversión, que formar máximos y mínimos crecientes en tendencia alcista. ¿Lo entendéis? Pero estos siguen siendo máximos y mínimos crecientes. O sea, per se, técnicamente, analizándolo, pues sí, los máximos son crecientes y los mínimos también. Pero no es lo mismo estos máximos y mínimos crecientes que, por ejemplo, estos. No es lo mismo, pues entonces no es lo mismo ver unos mínimos decrecientes dentro de un patrón de continuación bajista, impulso, pullback, continuación, que ver unos mínimos decrecientes envueltos en una hipótesis de acumulación, de rango, de consolidación o de reversión, ¿vale? Entonces, todo lo que estamos viendo casa perfectamente. ¿Por qué? Falta de dirección, falta de certidumbre, miedo en los mercados, el precio un día cae mucho y otro día se levanta mucho. Todo esto son características propias de un rango. Son características propias de un patrón no de continuación, no de tendencia, no de dirección, ¿vale? Y son características que tenemos que entender, pese a que se genere mucho miedo, pese a que haya mucha incertidumbre, el precio te dice lo que hay y el precio te está diciendo el sentimiento global de los inversores. Y si la gente estuviera tan miedica, tan cagada, hablando mal, el precio no estaría en 19.000 y no habría vacilado tanto a la hora de plantarse en 19.300. Estaríamos ya en 15.000 o en 16.000, ¿vale? Entonces, no quiero transmitir un mensaje de exceso de confianza, ni mucho menos. Lo único que quiero es transmitir un mensaje de
que podáis comprender el porqué de los motivos técnicos de que digo lo que estoy diciendo. No es decir por decir, o que a mí me apetece, o que quiero hacer FUT o FOMO, o meterle el apodo que queráis. Es que al final hay unos conceptos técnicos que hay detrás de este movimiento que no solo implican a este movimiento, sino que también se pueden comparar y desarrollar a través de otros movimientos y otras fases de mercados y teorías analíticas concretas. Teoría de Dow, teoría de Elliott, Fibonacci, impulsos y correcciones, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, este es el punto que tenemos actualmente en Bitcoin. ¿Qué tenemos en otras criptomonedas? Vamos a tocar Ethereum y luego vamos a tocar Nasdaq y DXY, ya un poquito más rápidamente. Como veis, Ethereum, al contrario que Bitcoin, ha formado una ruptura clara, no solo de esta zona de soporte, lo que sería los 19.500 para Bitcoin, sino también del mínimo anterior. Es cierto que Bitcoin no se ha desarrollado tanto en este pullback, todo lo contrario. Por eso la dominancia está yendo al contrario, ¿no? En un mercado bajista, ¿veis? En un mercado bajista la dominancia tendría que subir, porque en teoría el dinero tendría que rotar para Bitcoin, pero la dominancia estaba arrancando desde mínimos. ¿Por qué? Pues por este tipo de elementos, porque Ethereum se pega un pullback de un 50% o de lo que sea, hay de un 50%, de un 150%, en este caso un 130%, y Bitcoin sube un 30%, ¿vale? Pues esto genera que la dominancia haga lo que haga. Entonces, es cierto que no se puede comparar exactamente el patrón de Ethereum con el de Bitcoin o estos mínimos decrecientes, porque realmente, si te pones a comparar, pues bueno, puedes decir, bueno, claro, es que entonces Bitcoin está a un 5% de los mínimos anteriores e Ethereum está a un 20%, ¿vale? Si nos podemos a comparar, podemos hacerlo así. Pero sí que es verdad que el exceso de desarrollo de Ethereum causado por el merge se está empezando a descontar a la baja. E Ethereum ahora mismo está cayendo más de lo que está cayendo Bitcoin. De hecho, sin haberlo visto, si pongo ETH, BTC, esto debería ser bajista en días, ¿veis? Como veis, es bajista. Ethereum, Bitcoin es bajista. ¿Esto qué implica? Que Ethereum se está comportando peor que Bitcoin. Como veis y como sabéis, yo en Ethereum estoy corto desde hace semanas, desde que llegó a este punto máximo, literalmente me puse corto el día 14 de agosto y pues bueno, sigo en esa posición y sigo esperando un desarrollo mayor del precio de Ethereum. Ya os comenté qué es lo que pensaba que iba a suceder con Ethereum. Pensé, Ethereum considero que va a caer o se va a comportar peor que Cardano, considero que se va a comportar peor que Bitcoin, pero no considero que Ethereum vaya a ser capaz de romper claramente los mínimos anteriores. Yo lo que espero es una especie de patrón de acumulación amplio antes de dar un arranque alcista. Algo muy similar a lo que sucedió en esta etapa de aquí. Como podéis comprobar, justamente cuando finalizó el bear market del año 2018, aquí lo tenemos, en diciembre, enero del año 2019 ya, se inicia un movimiento impulsivo. Luego cae. Luego sube, luego viene, bueno, luego empezó a caer y luego ya vino lo que vino. Ya sabemos qué pasó en el año 2020. Y luego ya arrancó y dio paso al mercado alcista que ya hemos terminado hace poco, ¿no? Pero espero más un movimiento de este tipo, de acumulación, no entendiendo una réplica exacta, sino entendiendo los conceptos y los términos generales. Pues bueno, espero más un movimiento de ese tipo que no un movimiento de sangría, pese a que el comportamiento considero que puede ser peor. Yendo a Estados Unidos, yendo al DXY, como podéis ver, en gráfico diario está habiendo mucha duda. ¿Esto qué es? El DXY, y lo repito siempre, pero bueno, siempre hay alguien que no lo sabe, ¿no? El DXY es la comparativa del dólar estadounidense respecto a una cesta de divisas extranjeras. En este caso, lo que estamos viendo es duda, falta de dirección, pese a que la tendencia primaria y general es alcista, como podéis comprobar, impulsos y pullbacks, al precio le está costando generar un nuevo máximo creciente. ¿Esto a qué se debe? Se debe a la incertidumbre que hay en el mercado. ¿Qué va a pasar mañana? Si se suben 100 puntos básicos, bueno, el DXY se pone en 112. Os lo puedo asegurar que sube un 10% en un día. Si se suben 75 puntos básicos, veremos qué descuenta el mercado, porque ahora mismo no sabemos exactamente qué ha descontado el mercado. Lo veremos mañana. Si son 75 puntos básicos y el mercado sube, es que se estaba descontando o que ahora mismo hay un escenario bastante más negativo descontado, ¿vale? Entonces, si son 100 puntos, seguro que DXY sube muchísimo y pues el mercado en general crasheará seguro. Si son 75, veremos qué sucede. Pero si son 50, ¿qué pasará? Que la gente lo interpretará como salud económica mejor de lo que nos esperábamos y el DXY hará esto y los mercados harán esto. ¿Por qué? Pues porque el capital rotará del dólar, del USD,
una moneda o una divisa pues históricamente de refugio, históricamente de valor, sobre todo en este orden mundial en el que nos encontramos, donde Estados Unidos está por encima, cada vez menos, pero está por encima de todo lo demás. Pues bien, el dólar o el capital va a rotar del dólar a activos más arriesgados, por ejemplo, criptomonedas, aunque rotará menos, y por ejemplo, acciones americanas en este caso, como el Nasdaq. Y ya para finalizar con el Nasdaq, pues bueno, veis cómo este movimiento de pullback también ha sido más desarrollado que el de Bitcoin. Hemos visto que, pese a que las mismas noticias que hicieron que el Nasdaq, hicieron que Bitcoin, que cualquier criptomoneda, que cualquier acción cayera, pues bueno, pese a que esas mismas noticias han sido menos negativas recientemente, menos negativas, pese a que en la última semana se han agravado, pero bueno, hubo un punto en el que parecía que la inflación paraba, que los tipos de interés no sé qué, bueno, teníamos datos de desempleo, nóminas no agrícolas, etcétera, etcétera, positivos, ¿no? Pues bueno, los mismos datos que hundieron los precios, los mercados, hicieron que el Nasdaq se desarrollara bastante bien y que Bitcoin se desarrollara bastante plano, dando una clara debilidad en ese sentido, ¿no? Pues bien, como podéis comprobar, se está descontando nuevamente una caída superior. Nasdaq, pues bueno, ha caído un poco más que Bitcoin desde esos máximos, algo muy similar a lo que ha pasado con Ethereum, y también ha roto claramente los mínimos anteriores, mínimos de 11.900, 12.000. Esto, pues bueno, marca máximos decrecientes y marca mínimos decrecientes. Mínimos decrecientes que, de todas formas, no se han confirmado, y podéis comprobar claramente cómo la vela de ayer es de desaceleración, de duda, la antes de ayer también. Y hoy pues yo considero que va a ser algo muy similar. Va a ser algo muy similar, y algo muy similar no implica que no podamos caer un poco, luego subir, luego caer, o subir o caer, da igual, pero en términos generales el cómputo, o sea, no hablo en pro de una predicción ni mucho menos, hablo en pro de que entendáis cómo se está percibiendo esto, ¿vale? Y porque hoy subamos, hoy caigamos o lo que sea, no implicará que haya una dirección clara, porque sigue siendo un movimiento atrofiado, hablando mal, porque después de un claro impulso en forma de pullback semanal, venimos de una continuación bajista en semanal y diario, pullback, hablando de fractalidad, dentro de un impulso semanal hay impulsos y pullbacks en otras temporalidades, pues estamos aquí. Es esto de aquí, pero luego viene la continuación. Y la continuación tampoco está siendo funcional, tampoco está siendo efectiva, por lo cual esto, independientemente de lo que suceda hoy, genera dudas y genera volatilidad. Y yo creo que los inversores, los mercados en general, van a esperar a mañana a ver qué es lo que sucede, pues porque yo creo, o yo entiendo, que nadie viene aquí a tirar su dinero. Entonces, lo más habitual es que en este tipo de situaciones se mantenga la calma y se espere a noticias y a impresiones, ¿vale? Esta tarde vais a tener un pedazo de vídeo, no os lo podéis ni imaginar. Os voy a decir 10, 11 consejos que a mí me hubiera gustado que me hubieran comentado cuando yo empecé a invertir. Vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de volatilidad, vamos a hablar de estrategias de inversión, de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya está grabado, únicamente hay que editarlo, y esta tarde lo vais a tener, hora de siempre, sobre las 19:20, UTC+2, para los que seáis de fuera de este uso horario. Pues bueno, vais a tener el vídeo, ¿vale? Mañana por la mañana, primera hora, ya cubriremos todo lo que nos espera durante el día, súper importante. A última hora, después de todas las noticias, cubriremos qué es lo que ha sucedido, y al día siguiente, el jueves por la mañana, también vamos a tener impresiones y resumen bien editado, bien hecho, de qué es lo que ha pasado la jornada anterior, es decir, la del miércoles. Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.